A continuación viene una persona muy especial, un tremendo expositor de acá de Panamá, desde la ciudad de Panamá, con un tema tremendo, un tema que, por eso es que es importante estos foros de actualización. Este tema yo sí, la verdad que lo desconozco. La figura de la escisión en las sociedades panameñas. Eso es un tema tremendo, muy importante, que viene a cargo de una persona que nosotros admiramos mucho y respetamos, con una trayectoria tremenda, el doctor Juan Pablo Fábrega, a quien en este momento voy a leer aquí su currículum, ¿verdad? Tiene estudios universitarios y de posgrado en la Universidad de Santa María la Antigua, República de Panamá, ¿verdad? Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Southern Methodist, perdónenme el inglés, University, Dallas, Texas, Estados Unidos de América, Master of Law in Private International Law and Comparative Law en 1986, curso práctico para árbitros, Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, en febrero de 2004, pasantía internacional en arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, experiencia profesional, miembro de la firma Abogados Fábrega Molino de 1983, socio de la misma de 1988 al presente, miembro de la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP, adscrita a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, desde septiembre del 2004 hasta el presente, miembro de la lista de árbitros del Centro de Solución de Conflictos, CESCON, adscrito a la Cámara Panameña de la Construcción, desde el 2011 hasta el presente, miembro de la Comisión Revisora del Proyecto de Ley que modificó integralmente la Ley de Arbitraje en Panamá en el 2013, redactor, proponente y sustentador del anteproyecto de ley sobre escisión y reactivación de sociedades mercantiles aprobada en el 2013, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, oficina de Panamá, para rendir dictamen sobre la situación de los inversionistas minoritarios en las sociedades panameñas de conformidad con la legislación de Panamá en mayo del 2014, árbitro en procesos arbitrales nacionales e internacionales, tanto ad hoc como administrados por centros de arbitraje, perito en Derecho Comercial y Derecho Societario panameño en procesos arbitrajes y judiciales, tanto en tribunales panameños como en el exterior, conferencista y capacitador en la Escuela Judicial y Centro de Capacitación del Ministerio Público, miembro de la lista de árbitros nacionales del Gobierno de Panamá, elegibles para integrar la lista de árbitros en los acuerdos comerciales internacionales de los que la República de Panamá es parte desde el año 2016, miembro de la lista de árbitros de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, desde el 2017, miembro y presidente de la Comisión de Arbitraje Deportivo, SCAT, órgano administrador del proceso de arbitraje deportivo a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Conciliación y Arbitraje de Panamá, creado por el Comité Olímpico de Panamá desde su creación en 2018 hasta el presente, miembro y director del Club Rotario de Panamá y miembro de la Junta Directiva y secretario de una compañía de seguros y un banco panameño. Tiene publicaciones, muchas, y artículos, ¿verdad?, como los derechos de los accionistas y la situación de los minoritarios en las sociedades anónimas panameñas, tratado sobre ley de sociedades anónimas panameñas, libro Ley Panameña sobre sociedades de responsabilidad limitada, monografía Las fundaciones de interés privado panameñas como sujetos de relaciones bancarias para la planificación patrimonial y la sucesión hereditaria. Otro libro, La escisión como forma de reorganización empresarial y reactivación de sociedades disueltas y otras consideraciones sobre la disolución y liquidación de sociedades anónimas. Segunda edición del libro Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameñas. Y así pudiéramos seguir. Son tantos los libros que ha escrito, pero vamos a dar paso por razones para que el doctor Juan Pablo Fábrega mismo pues cuente este tema poderoso que nos trae a continuación. Doctor, son las pantallas suyas. Doctor Muñoz, muchas gracias. Quiero en primera instancia decirle que tras que me tocaba bailar con la más fea por ser el último expositor, que da como resultado que ya los electos participantes se estén retirando, comienzo por agradecerle a los participantes que quedan y en segundo lugar a los organizadores por invitarme, esperando que el tema por su novedad
e importancia y beligerancia en nuestro derecho corporativo, comercial, pues despierte el interés de los que a estas horas de la noche se encuentran participando. Quiero felicitar a las panelistas que me antecedieron, las escuché, los organizadores me tenían con la cámara apagada, así que no crean que no escuché y que no estaba presente, sino que estaba pasando, como se diría en buen panameño, agachado. Me siento muy agradecido y honrado con el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, capítulo de Chiriquí y la UNACHI, por esta invitación. No es la primera que me hacen y cuando me invitaron a participar, lo acepté con mucho interés y entusiasmo, precisamente porque estoy consciente de que en las lejanas provincias como es la Chiricana, pues muy poco se comparte el conocimiento. Y como yo en mi vida anterior creo que tuve una vocación pedagógica, me entusiasma y además me motiva el participar en eventos de esta naturaleza. Yo les voy a compartir en la noche de hoy una figura interesante e importante que en los últimos tiempos ha tomado relevancia y beligerancia en nuestro derecho por ser una figura destacada en lo que guarda relación con la reorganización empresarial como contrapartida de la fusión. Esta presentación, que por alguna razón no veo que la pueda, está como congelada, voy a sacarla un momento y volverla a presentar porque por alguna razón técnica no puedo. Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que ahora sí. Quería saltarme. Ahora sí. Quería saltarme los bordes de los márgenes izquierdos, pero bueno, pareciera que la máquina no me lo permite. Esta presentación que yo les voy a compartir hoy está fundamentada en el libro que les presento, de mi autoría, que recoge no solamente la figura de la decisión, sino otras que guardan relación con nuestro derecho comercial. A los participantes les comento que yo le envié a los organizadores el día de hoy una copia electrónica de esta publicación para efecto de que todos ustedes la puedan acceder de manera tal que no tienen que tomar nota de lo que yo les voy a compartir, porque todo y más se encuentra contenido en esta publicación, que espero que sea de interés y utilidad para ustedes, repito, porque no solamente comprende elementos de la figura de la decisión. Se tiene una concepción equivocada en Panamá porque se cree que la escisión está amparada en una ley. Se habla equivocadamente de la ley de escisión y eso no es así. En el año 2012 se aprobó la ley 85 que introduce al Código de Comercio una serie de modificaciones para introducir más que figuras jurídicas, para complementar algunas normas generales del Código de Comercio que regulan las entidades comerciales en general. Y en ese cuerpo normativo se aprovechó para introducir la figura de la escisión, que está regulada en el capítulo 7, en el capítulo 9 del Código de Comercio. Esa norma comprende, o ese título comprende 6 artículos. Aun cuando son pocos artículos, comprenden muchos aspectos jurídicos que son el motivo de y el objeto de mi presentación. Como ya les dije, la presentación está basada en el libro que ustedes pueden acceder gratuitamente a través de los organizadores. La figura de la escisión no es novedosa en el ámbito jurídico. Colombia la tiene, Chile la tiene, España la tiene,
Panamá, a pesar de ser un centro financiero internacional, de que nuestras sociedades y nuestro régimen jurídico societario es rico, pues se encontraba huérfano de una figura jurídica tan importante como la escisión. Y eso tiene probablemente una explicación en el tiempo, y es que nosotros los abogados panameños, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, no conceptualizamos el derecho societario, me refiero al derecho de nuestras sociedades anónimas, como un derecho corporativo visualizado desde la perspectiva de la estructuración o de la organización de una empresa. Y nos hemos convertido décadas, desde la época de mi abuelo a principios de los años 20, a convertirnos en panaderos, a producir sociedades anónimas en masa, y así es como se nos ha conocido. Y esa es la mentalidad que tenemos nosotros los abogados cuando se hablan de las sociedades, porque no se visualiza como un vehículo jurídico de naturaleza empresarial o comercial, sino como una persona jurídica que se constituye con una finalidad muy objetiva y particular. Entonces, nos olvidamos de que las sociedades anónimas por excelencia se utilizan como vehículos jurídicos para la explotación de un determinado emprendimiento, por lo general comercial. Emprendimiento dentro del cual se dan transformaciones empresariales que pueden dar como resultado la necesidad de fusionar, de integrar personas jurídicas o de escindirlas, es decir, de desmembrarlas. La figura de la escisión se incorporó al Código de Comercio por razones obvias, la naturaleza y el objeto de la escisión frente a las sociedades comerciales. Yo debo destacarle que estos 6 artículos que se incorporaron a nuestro Código de Comercio, que van del 505A al 505F, no son perfectos. Yo había desarrollado con el doctor Mario Galindo, que para mí es uno de los más preclaros juristas que tiene Panamá, un texto normativo, un cuerpo que de verdad iba a ser una ley para regular la escisión. Pero todos nosotros conocemos cómo es nuestro sistema legislativo. Una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que sale. Así que por eso establezco que no es perfecta, pero que a pesar de ello creo que es conveniente que yo les comparta sobre la figura de la escisión un pensamiento del jurista español Emilio Jesús Sánchez, sobre el sistema legislativo, que me parece muy apropiado respecto a la escisión, y dice así: ha de ceñirse a los preceptos vigentes según su propia configuración legislativa, o sea, la ley de escisión. Ciertamente hubiera sido deseable un mejor hacer del legislador, una mayor reflexión y una mejor atención a la norma comunitaria, o sea, la española, de obligada observancia una vez decidido a introducir la escisión en nuestro derecho de sociedad. Eso era en España. Pero, cito, lo legislado, legislado está, y a ello debe ajustarse el interés sin quimeras sobre lo que debió ser y no ha sido, sobre la legislación de países vecinos a la que se debió imitar y no se hizo. Por eso me refiero a que la ley no es perfecta, pero de alguna manera satisface y llena en gran medida un vacío que era necesario satisfacer. Como les comentaba, la escisión está regulada en 6 artículos. El primero es el 505A, que no da una definición de lo que es la escisión, sino que la describe, establece un concepto, establece las diferentes modalidades, y ustedes tienen allí la disposición que voy a permitirles rápidamente para contextualizar la base de mi presentación. Y dice así: una sociedad comercial de cualquier clase o naturaleza podrá escindirse mediante la división de todo
o parte de su patrimonio y su traspaso a una o más sociedades ya constituidas o a la creación de nuevas sociedades denominadas beneficiarias que cuentan con los mismos socios o accionistas de la sociedad escindida o que tengan a esta, es decir, a la sociedad escindida, como su socio o accionista. El efecto de la escisión será la segregación, es decir, el desmembramiento y traspaso de activos de la sociedad escindida a la sociedad o sociedades ya constituidas o por constituirse y la emisión de cuotas de participación o acciones por estas, es decir, por la sociedad o sociedades beneficiarias, a socios o accionistas de la sociedad escindida. ¿Qué deriva de esta disposición? Una serie de elementos importantes. La primera, como yo les comenté al principio, ese artículo no describe lo que, o no define, no brinda un concepto de lo que es la escisión. Describe los elementos y las características esenciales para efectos de denotar cómo tiene lugar una escisión. También les destaco que no hace disquisición sobre quién puede ser escindida. La norma habla de toda sociedad comercial de cualquier clase o naturaleza. Ahí hago un paréntesis porque ustedes saben que en Panamá están en boga las fundaciones de interés privado como vehículo para la planificación patrimonial y la sucesión hereditaria, que están expresamente reguladas por una ley especial que las diferencia y las distingue de las famosas asociaciones sin fines de lucro, entidades benéficas, cuya personería jurídica, como ustedes saben mejor que yo, se obtiene mediante un reconocimiento por el Ministerio de Gobierno. Entonces, en innumerables ocasiones me preguntan, bueno, ¿y una fundación de interés privado se puede escindir? Mi respuesta es que no, porque las fundaciones de interés privado, por su naturaleza, característica, finalidad, no persiguen un objeto mercantil, aun cuando puedan realizar actos de comercio ellas como sujetos de derecho. Por lo tanto, yo no creo, es mi apreciación, que se le apliquen a las fundaciones de interés privado las disposiciones de la escisión y, por otro lado, por su naturaleza. La fundación de interés privado no es una sociedad comercial. Otra característica que deriva de este artículo es que la norma comprende todo tipo de decisiones, da una tipificación amplísima y más adelante yo les voy a compartir unas gráficas que denotan todas las posibilidades y todas las variables que pueden dar lugar a una escisión. Como deriva del concepto del artículo 505 previamente citado, la escisión es la oposición a la fusión. Como les comenté, en la fusión se integran los patrimonios de dos personas jurídicas en su totalidad. Una absorbe a la otra, si esa es una de las modalidades, o dos entes legales pueden fusionarse para dar como resultado el nacimiento de una nueva sociedad que adquiere el patrimonio de las sociedades fusionadas. En el caso de la escisión, es la oposición, como les comentaba, es un desmembramiento de unidades de negocio, de patrimonio, de actividades. La norma, como ustedes se dan cuenta, le da a los accionistas, como vamos a ver con más detalle más adelante, la opción de determinar la forma en que se van a escindir. ¿Por qué? Porque la escisión persigue, al igual que la fusión, la reestructuración de una sociedad, de un ente mercantil que en principio, como está concebido por la ley, o por lo menos ese era el espíritu, son entidades comerciales que se dedican a actividades de naturaleza regular
y persigue una reorganización de su estructura económica o accionaria para lograr unos objetivos específicos. Destaco muy sutilmente que hay una discrepancia entre el primer y segundo párrafo y son de esos descuidos legislativos. Fíjense ustedes que el primer párrafo habla de que la decisión se trata de el patrimonio, total o parcial, y el patrimonio, como ustedes, sobre todo los economistas, saben mejor que yo, comprende activos y pasivos, lo que le pertenece a la sociedad o lo que debe la sociedad, sus deudas, sus obligaciones. Sin embargo, el párrafo 2 habla únicamente de los activos. Pudiera pensarse entonces que una sociedad no puede escindir pasivos. Eso no es así. Se trata a todas luces de un desliz legislativo como deriva del análisis del conjunto de los 6 artículos que regulan la escisión. Y la escisión, como vamos a ver en las diferentes gráficas que les voy a presentar más adelante, puede perseguir, repito, muchos propósitos, muchas finalidades dentro de esa reestructuración o de esa reorganización. También deriva de ese artículo que las beneficiarias de la escisión pueden ser sociedades que nacen, que se crean como resultado y consecuencia de la escisión de la sociedad existente, traspasándole el patrimonio que se le quiera ceder a esa nueva sociedad en su totalidad o parcial. Por lo tanto, esa sociedad nace a la vida jurídica de la voluntad de los accionistas de la sociedad escindida que deciden crear este ente legal para la reorganización y la redistribución del patrimonio. Pero también puede, según la norma, escindirse ese patrimonio en favor o provecho de una sociedad que ya existe. Y sobre eso vamos a hablar más adelante. También vamos a ver que una característica esencial de la escisión es que la sociedad beneficiaria debe tener como accionistas totales o parciales a los accionistas o socios, porque una sociedad de responsabilidad limitada pues, es de naturaleza mercantil, también son sus actividades, por lo tanto puede ser objeto de decisión. Así que me voy a referir a ambos, a los accionistas y a los socios, que esa es una de las características fundamentales, que la sociedad beneficiaria debe tener a todos como accionistas, a todos o a algunos de los accionistas de la sociedad que se esté escindiendo en atención, como vamos a ver más adelante al analizar otro artículo, a la voluntad de lo que decidan los accionistas de la sociedad que se va a escindir. También deriva de ese artículo 505A, si ustedes lo vuelven a leer, que la emisión de las cuotas de participación o de las acciones es directa porque va principalmente dirigida, se emiten a los accionistas de la sociedad que se está escindiendo. Todo esto, insisto, lo vamos a entender mucho mejor desde un aspecto práctico cuando veamos las diferentes gráficas. Y ello lo diferencia, y es un elemento característico de la escisión, con la suscripción de capital. Fíjense ustedes que es la sociedad que se está escindiendo la que hace el aporte de capital a la sociedad que se está beneficiando. Pero las acciones o las cuotas de participación de esa sociedad beneficiaria no se le emiten necesariamente a quien hace el aporte de capital, sino a los socios o accionistas de esa sociedad beneficiaria, de esa sociedad que se escinde. Y quiero compartirles que se me pasó de decirles algo importante cuando les comentaba que la escisión no es de vieja data. La escisión nació
por una necesidad, repito, de reorganización económica, pero requería un tratamiento fiscal especial, como les voy a comentar al analizar otro artículo que toca la materia fiscal, para efectos de que no se le generara a esa reorganización que tiene lo que la doctrina llama un impacto fiscal neutro, porque no hay ganancia, no hay utilidad, no hay ganancia de capital. Entonces, nació en la década de los 80 como, repito, un beneficio, un comodín fiscal que hiciera más flexible, más digerible, con una menor carga la reorganización. Si se trata de una sociedad, si la sociedad beneficiaria ya existe, esa sociedad ya tiene sus accionistas y lo que va a hacer es a incorporar dentro de ese capital accionario o de cuotas de participación, admite a socios o accionistas de la sociedad escindida. Y eso nos lleva a el elemento corporativo básico de la proporcionalidad en la participación accionaria. No necesariamente, como vamos a ver, analizar otros artículos, que todos los accionistas de la sociedad escindida que pasen a la beneficiaria no tienen necesariamente que tener el mismo porcentaje accionario o de cuota de participación que la que tienen en la sociedad escindida. Y no todos los socios o accionistas tienen que pasar a la sociedad beneficiaria como accionistas o como socios. Como a la sociedad beneficiaria se le están quitando, se le están restando activos, parte de su patrimonio, en consecuencia se va a dar una reducción, una disminución del capital pagado en esa sociedad escindida. Y en el caso de la sociedad beneficiaria, cuando se constituya, si es nueva, su capital social autorizado tendrá que ser igual al valor que tengan en libros los activos de la sociedad que se le están, de que está recibiendo. Y si fuera una sociedad beneficiaria que ya existe, entonces pues tendrá que aumentar su capital autorizado para efectos de poder emitir nuevas cuotas o nuevas acciones a los accionistas o socios de la sociedad escindida que van a ingresar a la participación propietaria de la sociedad beneficiaria. Yo les comparto aquí un concepto, una definición propia de lo que yo interpreto de estos 6 artículos que vamos a ver el día de hoy y que también se los leo para ayudar a contextualizar los otros temas que vamos a ver. ¿Qué es la escisión para mí? Es una reorganización de la estructura patrimonial de una sociedad, la sociedad que existe y que se va a escindir, y de las relaciones entre sus socios o accionistas y sus participaciones en el capital social mediante o como consecuencia del traspaso de todo o parte de los activos y o pasivos sociales de las sociedades que se está escindiendo a una o varias sociedades ya existentes o a una o varias sociedades constituidas o que se van a constituir por razón y como resultado de la escisión, para efectos de que esa sociedad que nace producto de la escisión o la ya existente reciba los activos o pasivos que le va a traspasar la sociedad escindida y que como contraprestación, es decir,
como contrapartida, la sociedad beneficiaria le va a traspasar, le va a emitir acciones o cuotas de participación a la propia sociedad que se escinde, si esa es la modalidad que se adopta, o a sus socios o accionistas, que es lo que suele ocurrir siempre, en las mismas proporciones que ellos tienen en aquella, es decir, en la sociedad escindida, salvo a menos que los socios o accionistas aprueben otra cosa. Juan Pablo, nos agobiaste con tanta cosa que has hablado. Eso, ¿cómo se traduce en la práctica? ¿Cómo se digiere todo eso? Porque ya nos estás cansando, no me aguanta la mano para seguir escribiendo. Esta gráfica creo que es la más básica, creo que nos va a permitir entender un poquito mejor. La sociedad celeste de la izquierda es la sociedad que se va a escindir y que tiene al día de hoy 3 socios o 3 accionistas que resultan tener la misma participación accionaria. Bien pudieron haber tenido otro porcentaje, pero a mí se me ocurrió darle a cada uno una cuota parte equivalente. Y esa sociedad es dueña de una propiedad inmobiliaria, de una cuenta de banco, de inversiones, de acciones de una empresa operativa o de una inversión en un banco, en Copa, qué sé yo, en Colombina, donde fuere. Y los accionistas en asamblea deciden, para efectos de minimizar los riesgos, porque, por ejemplo, tienen muchas actividades disímiles de diferentes riesgos bajo un mismo ente legal. Son dueños de una farmacia, de un laboratorio farmacéutico, de cuentas bancarias. Y ahora con el COVID y los efectos de las vacunas y tal, dicen los socios, oye, no tenemos mucho riesgo de dedicarnos al negocio de farmacia o de elaboración de laboratorio farmacéutico y que alguien nos demande por alguna actividad y terminen secuestrándonos o embargándonos las propiedades, las cuentas de banco, etcétera. ¿Por qué no disgregamos, por qué no segregamos parte de la unidad económica o del negocio, de la farmacia, por ejemplo, y se lo traspasamos a una sociedad, llámese la beneficiaria, que va a tenernos a nosotros como los mismos accionistas o socios? Y de esa manera le pasamos a la nueva sociedad toda la unidad de negocio. ¿Qué se entiende desde el punto de vista contable, práctico, material? La unidad o división de negocios. Le traspasamos el personal, el laboratorista, el farmacéutico, el especialista químico, los inventarios de los tubos de ensayo, los frasquitos, las etiquetas, los componentes, las estanterías, los camioncitos de reparto, todo lo que nosotros consideramos que forma parte de la unidad de producción que queremos dividir o que queremos separar. Y eso queda como resultado, eso termina dando como resultado que la sociedad escindida se queda con lo que no traspasó, que son la cuenta de banco y la casita. Y la sociedad beneficiaria se quedó con la cuota parte de los bienes que se le traspasaron. Y en la asamblea de accionistas, y esto va a ser importante, ustedes se van a recordar de ello cuando veamos el artículo que guarda relación con la asamblea de accionistas y la aprobación, o de socios, y la aprobación de la decisión. Los accionistas deciden si van a mantener la misma participación accionaria o societaria o si se van a redistribuir las proporciones. Este es otro tipo de decisión que se puede dar, que consiste en un traspaso parcial de activos a una sociedad que ya existe y que como consecuencia de ello
va a recibir, va a abrazar, le va a dar la bienvenida a los accionistas o a los socios, o a algunos de ellos, de la sociedad escindida. Y siguiendo el mismo ejemplo, la sociedad escindida tiene la misma casita, la misma cuenta de banco, las mismas inversiones, los mismos carros. Y la sociedad beneficiaria tiene un aras de caballos, tiene una finca ganadera. Y la sociedad escindida solamente traspasa en la primera flechita la inversión, el carro a la sociedad beneficiaria. ¿Cómo quedan entonces al final del camino? Producto de la escisión. La sociedad beneficiaria, además de su caballo y además de su vaca, recibió el carrito y la inversión. Y como contraprestación de ello, le emitió cuotas de participación o acciones a los socios o accionistas, repito, a todos o a los que decidieron sumarse de esa sociedad. Y la sociedad escindida se queda con su casita y con su cuenta de banco, manteniendo a los accionistas o los socios en su mismo porcentaje, repito, porque en mi ejemplo yo los quise mantener así. Bien pudieron haber decidido esos tres señores que dos se quedan y uno prefiere saltar el barco e irse a la sociedad beneficiaria. Esta es otro ejemplo en el que hay un traspaso parcial de bienes a una sociedad nueva que no va a tener como socio o accionista a todos los accionistas. En la asamblea de accionistas de la sociedad escindida, en el primer cuadrito, los accionistas se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Juan Pablo ya no quiere formar parte de nuestra organización, le dan miedo las inversiones bursátiles, le da miedo que se queme la casa, él prefiere salirse y dejarle a Álvaro y a la doctora Buitrago las acciones o la participación de la sociedad escindida. Entonces, en asamblea de accionistas se acuerda pasarle a la sociedad beneficiaria que se va a crear como nuevo ente legal las inversiones y el carrito. Yo voy a ser el único accionista y la doctora Buitrago y Álvaro pasan a ser los accionistas, se mantienen como accionistas o socios de la sociedad escindida. ¿Y qué resulta? Que en la asamblea de accionistas de la sociedad escindida, ellos decidieron seguir manteniendo su participación accionaria igual. Viene otro ejemplo y otra modalidad, que es que la sociedad escindida, la del primer cuadrito celeste, va a ser un traspaso parcial de activos o pasivos, de parte de su patrimonio, a una sociedad que ya existe, pero que va a tener, porque así lo decidieron los escindidos, como accionista o coaccionista a la propia sociedad escindida. Entonces, ¿qué resulta? Que la sociedad beneficiaria que ya existe, además de su vaca, además de su caballito, va a recibir las acciones, el carrito, y le va a emitir a la sociedad escindida acciones o cuotas de participación. Y en consecuencia, esa sociedad va a ser ahora socio de la doctora Buitrago, de Álvaro y mi persona, que resultábamos ser los accionistas existentes de la sociedad beneficiaria. Esto es importante y voy a hacer un alto porque después se nos van los cuadritos y no lo vamos a recordar cuando veamos la norma relativa al tratamiento fiscal de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley al que yo fui, el director general de ingresos de aquel entonces, el señor Cucalón, se oponía agriamente a la escisión porque él consideraba que la ley o la introducción de la escisión al Código de Comercio pretendía un mecanismo de evasión fiscal, evitar, impedir
se pretendía evitar el pago de impuestos por traspaso de activos, llámese impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios equivalente, doctora Buitrago, al IVA, el pago del impuesto de ganancia de capital, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles. Y nosotros, yo, mi persona, que fui a apoyar al proponente de la ley, yo le discutí y le decía, mira, Cucalón, háblate con los chilenos, que son tus asesores ahora mismo en toda la estructuración de la Dirección General de Ingresos, que por cierto, como ustedes saben, después se reversó todo lo que él hizo, y háblate con Colombia, porque estas figuras existen allá, y el kit del asunto está en la neutralidad fiscal, en que el valor de los activos deben ser recibidos al mismo valor en libros, 1, y 2, la sociedad beneficiaria, llámese de nueva creación o llámese ya existente que tiene esos accionistas, va a recibir dentro de su participación societaria a accionistas o a socios de la sociedad escindida. Por lo tanto, no se da un traspaso ficticio de la propiedad, porque tú igual vas a tener a los socios de la escindida o vas a tener a quintas columnas en sociedades beneficiarias y existentes, porque cuando esos socios o accionistas de la sociedad existente se quieran ir, alguien les va a tener que comprar su participación accionaria o su participación social y ergo tendrán que pagar el impuesto sobre la renta de ganancia de capital de la venta de esa decisión. Y esto es importante, repito, comentarlo ahora, porque con las grafiquitas lo vamos a tener más fresco, más viva la percepción cuando veamos el artículo relativo a la disposición fiscal. Esta es otra modalidad que es muy poco usual en Panamá, pero que en España se tiene, que no es más que desinflar la sociedad escindida. Se le traspasa todo el patrimonio a una sociedad de nueva creación que va a tener a los mismos accionistas y la sociedad escindida queda flateada, queda sin ningún activo. En España, eso da como resultado una disolución por efecto de la ley porque se quedó sin objeto social al dejar de tener activos. En Panamá, la verdad que yo nunca he entendido, me traté de ilustrar en España por qué se contempla esta modalidad. En Panamá no la conozco, la verdad que no he visto ninguna de esta naturaleza, pero está allí. En el caso panameño, ¿qué ocurriría con una sociedad que quedó hueca? Bueno, que no tiene ninguna función más que guardarla por si la quiero usar a futuro, y si no la quiero usar, la voy a tener que disolver. No la liquido, porque ya no tiene bienes que repartir. Y la última gráfica de modalidad de decisión que les quería compartir es cuando hay un traspaso total del patrimonio a una beneficiaria que ya existe, que acoge a todos los socios con igual porcentaje o un porcentaje variado. Es la modalidad anterior de la filmina anterior, pero con respecto a una sociedad que ya existe, ya tiene identidad. ¿Cómo se aprueba esta estructura? ¿Cómo hago yo para que esos cuadritos, esas filminas, esas gráficas tengan sustancia? Bueno, el artículo 505B nos dice cuál es el punto de arranque y nos comenta que la decisión será aprobada por los socios o accionistas de la sociedad escindida y el acta en que ésta se aprueba, en el artículo siguiente vamos a ver cuál es el contenido mínimo de esa acta, o una certificación de dicha acta expedida por quien haya actuado como secretario, se protocoliza en escritura pública y será inscrita en el registro público para que tenga eficacia frente a terceros. Acordémonos de esa última frase.
para que tenga eficacia frente a terceros, porque guarda relación con otra disposición del Código de Comercio sobre las responsabilidades de la sociedad escindida y beneficiaria frente a los acreedores. Termina diciendo este artículo que la notificación a los terceros para que puedan hacer valer los derechos que le pudieran corresponder se hará a través de una certificación expedida por el registro público que será publicada por 3 días consecutivos o alternos en un diario de circulación nacional en Panamá. ¿Qué decanto yo de esta norma? Que a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que tiene una superintendencia de sociedades y que supervisa con mucho recelo las operaciones mercantiles, en Panamá no hay mayores regulaciones ni requisitos, como por ejemplo, no se necesita, como ocurre en Colombia, por ejemplo, para una fusión o una disolución tal, un dictamen de auditores. No se requieren celebrar junta de acreedores previo a la decisión para que ellos puedan pronunciarse al respecto. No se requiere, la ley no requiere una aprobación de los acreedores, por ejemplo. De allí que, a pesar de ello, ustedes saben mejor que yo que las entidades financieras en sus contratos de préstamo establecen restricciones o prohibiciones de hacer o de no hacer. Y una de ellas, por lo menos aquí en Panamá, muy común, es no prohibir el arrendamiento, la enajenación de activos, el cambio de la composición accionaria sin autorización del banco acreedor. Esa constituye una restricción al derecho de dominio, que se resalta más si se trataran de traspasos de bienes inmuebles, porque esa restricción pesa sobre la finca cuando se inscribe el préstamo hipotecario, pero no ocurre, por ejemplo, en el caso de la prenda de acciones, que no conlleva un registro público. Entonces, puede dar lugar más adelante, como vamos a ver en otra disposición, a que los acreedores puedan pretender la satisfacción de sus derechos. Otro aspecto importante es que para aprobar en la asamblea de socios o de accionistas esa decisión, se tendrán que cumplir con las formalidades que diga el estatuto constitutivo, pacto social, como le llamamos nosotros, en cuanto a convocatoria, trámites y requisitos de convocatoria a los socios o accionistas, citación previa, cumplir con requisitos de supramayoría o votos especiales que se pudieran requerir. Así que, si bien el Código de Comercio, las normas que introducen la figura de la decisión no tocan estos temas, por añadidura y manera complementaria, cae de maduro que la sociedad tendrá que cumplir con sus trámites, sus formalidades de gobernanza corporativa para lograr la aprobación de sus socios accionistas. Como vamos a ver en el artículo siguiente, en esa asamblea de accionistas hay que aprobar una serie de elementos. Uno de ellos, el principal, es la modalidad de decisión. ¿Por qué me estoy escindiendo? ¿Qué pretendo con la decisión? ¿Qué activos o pasivos le voy a pasar a la fundación? Fíjense ustedes que, si bien es cierto, el artículo 505A habla de que la decisión podrá efectuarse con una sociedad ya existente, el código o estas disposiciones, el legislador omitió mencionar que la sociedad existente, el órgano corporativo que corresponda a la Junta de Socios Accionistas de la sociedad existente, también tendrá que celebrar una asamblea de accionistas para ver si le interesa recibir los bienes que se le va a dar. Si la sociedad no existiera,
hombre, Álvaro y yo somos los accionistas de la sociedad escindida, aprobamos la escisión bajo la figura de una nueva sociedad y como vamos a ver, en esa asamblea aprobamos el texto del nuevo pacto social, las características que va a tener y porque nosotros somos los dueños de la fiesta, le traspasamos la propiedad. Pero ¿qué sucede si el Instituto Colombo Panameño existe de derecho procesal y nosotros queremos escindirlo a ellos? El hecho de que la asamblea de accionistas de la escindida, Álvaro y yo, decidamos escindirnos con el instituto, no quiere decir que él y yo llegamos con una pistola en mano y le decimos, oiga, acéptenos estos bienes y emítanos cuotas de participación o acción. No, el órgano corporativo de la sociedad beneficiaria existente tendrá que celebrar una asamblea de accionistas para ver si le interesa recibir los activos de la sociedad que se escinde y de emitir cuotas de participación o acción a Álvaro o a mí. Como ya les adelanté en el comentario anterior, en la asamblea de accionistas tiene que aprobarse la constitución de la sociedad beneficiaria si es que ese va a ser el hongo que nace para recibir esos activos. Como ustedes se dieron cuenta, la disposición no lleva mayor elaboración para el perfeccionamiento de la decisión. Simplemente se celebra la asamblea de accionistas, el acta o una certificación de la misma se protocoliza en escritura pública y esa escritura se inscribe en el registro. Pero para eso, para ese trámite, hay una condición que vamos a ver cuando veamos el aspecto fiscal de la escisión. Fíjense ustedes que el segundo párrafo del artículo 105 dice que la notificación a terceros se hará a través de una certificación, una deficiencia legislativa. ¿De qué me sirve a mí obtener del registro público una certificación? ¿Qué hago yo con ella? A la norma la redacción está mal. Debió haberse dicho que la notificación a terceros para que pueda hacerse valer será mediante la publicación de una certificación expedida por el registro público con 3 días de anticipación. Entonces, esa es una omisión, un descuido, un desliz tonto que no tiene mayores consecuencias desde un punto de vista práctico, pero sí para los colegas que por primera vez manejan la ley, porque se preguntan ellos, bueno, ¿y ahora yo qué hago este papel? Yo inscribí como que en una disolución. Yo inscribí mi escisión, dice el artículo en su segundo párrafo que yo obtengo un certificado y después ¿qué? Si ustedes ven la fusión y si ustedes ven las disposiciones de la disolución, las normas claramente dicen que tiene que publicarse una certificación. Así que esa es una pequeña observación que les quería hacer sobre esa omisión de la norma. Y la norma le da a los terceros, entiéndase acreedores, la oportunidad de ejercer sus derechos, pero no dice de qué derechos se trata. Entonces tenemos que tener una mentalidad amplia para entender que podrá ser cualquier derecho de la naturaleza que sea que ese tercero pueda considerarla vulnerable. La norma, como ya les adelanté, no dice cómo se hacen valer esos derechos, por lo tanto se debe, déjenme ver algo, creo que me salté algo, sí, no dice cómo se hacen valer esos derechos. Debemos entender que es mediante un proceso judicial. Yo tengo que ir a los tribunales a demandar lo que me corresponda.
Ya les comenté que no hay una aprobación de los acreedores a diferencia de Colombia, lo que da como resultado entonces que la publicación que se hace de la decisión es con posterioridad a la consumación del acto. Ya yo he inscrito, ya yo he iniciado mi trámite inmediato de reorganización y resulta que cuando el acreedor se entera con la publicación en el periódico, si lo vio, entonces es que él puede hacer ejercer su derecho y que la ley le da 3 años. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la acción pauliana y de reverso, que los acreedores pueden ejercer la impugnación de los traspasos de los activos desde el momento en que ellos se enteran de manera material y efectiva. Acá es una notificación, pues, jurídica, dogmática, porque es con la publicación. ¿Y qué pasa si yo no leí el periódico? ¿Y qué pasa si yo no estoy revisando todos los días la sección de los edictos o de las publicaciones? Hay empresas como los bancos, por ejemplo, que tienen a personas que se dedican única y exclusivamente a leer periódicos. Les pagan para revisar todo lo que pueda estar asociado con la legitimación de sus derechos. ¿Qué debe contener esa acta de asamblea de accionistas? El artículo 505 contempla los elementos mínimos básicos. Primero, la decisión de los accionistas, aun cuando la norma no lo dice per se, lo primero es que debe haber una manifestación de voluntad de escindirse. Apruébese la decisión de la sociedad mediante el traspaso de tales o cuales activos y pasivos o de todos los activos y pasivos a una sociedad de nueva creación o a la sociedad Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal que ya existe. Y se detallan los activos o pasivos, la parte del patrimonio que se le va a traspasar. Ojo, el artículo 2 tiene algo que me parece a mí aberrante y desafecto a derecho, y es que dice el régimen de limitación de responsabilidad de la sociedad escindida y de la sociedad o de las sociedades beneficiarias. No, los socios o accionistas de la sociedad no podemos determinar cómo queremos nosotros que la responsabilidad de la sociedad escindida de la beneficiaria esté limitada o no. ¿Por qué? Allí lo que se quiso decir, otro desliz de los diputados, es que lo que se quería decir era que los socios entre nosotros, la doctora Buitrago, Álvaro y yo, como socios accionistas de la sociedad escindida, podemos lograr acuerdos internos y decir, ¿saben qué? La doctora Buitrago es lo máximo, es una dama, ella ha tenido una participación muy pasiva en la gestión operativa de la sociedad, ha sido una inversionista pasiva que no ha tenido dinámica en la administración. Es justo que seamos Álvaro y yo los que asumamos cualquier riesgo y cualquier responsabilidad. Así que la excluimos a ella. Eso es un acuerdo privado entre nosotros. Si demandan a la sociedad escindida o a la beneficiaria, la decisión que hayamos tomado nosotros de cómo se va a limitar la responsabilidad no es oponible a esos acreedores. Lo que va a ocurrir es que si nos demandan a todos, la doctora Buitrago dirá, hey, Juan Pablo, Álvaro, pero es un momentito, ustedes me sacan de este baile, como a mí me condenen en función de la decisión que adoptamos en la Asamblea de Accionistas, yo recurro, yo acciono contra ustedes para que ustedes me paguen a mí la cuota parte que me tocó a mí porque convinimos la limitación de responsabilidad. Así que el numeral 2, repito, está mal redactado porque la doctora Buitrago, Álvaro y yo no vamos a decidir, porque no podemos, la limitación de la responsabilidad. Que decimos que la sociedad escindida solo va a responder frente al acreedor un 50%. No, la responsabilidad es, como vamos a ver más adelante, es solidaria con una limitación al valor del patrimonio.
tiene que aprobarse en el punto 4, el punto 3 y el punto 1, al igual que el 4, me parece a mí que son redundantes, pero bueno, el legislador lo puso. ¿Por qué? Porque dice que se tiene que definir o decidir la transferencia o no de pasivos de la sociedad escindida. Ya el numeral 1 dice que se autoriza o aprueba la transferencia total o parcial de activos individualizados o en bloque. Y ya hablaba del propio patrimonio, y el patrimonio lo conforman activos y pasivos. Y cuando habla de la transferencia de cuotas de participación o de las acciones a las sociedades beneficiarias, pareciera dar a entender que se trata de inversiones de capital en otras sociedades, acciones, bonos, cuotas de participación en sociedad de responsabilidad limitada, que ya forman parte del patrimonio. Así que no era necesario, me parece a mí, tener que decantar tanto. El numeral 5 dice que los socios o accionistas definimos la cantidad de cuotas de participación o de acciones que le corresponde a cada socio o accionista de la sociedad escindida en proporción a su participación social. Esa norma, me voy a saltar un momentito el numeral 6, esa disposición está asociada con la última oración, el último párrafo del artículo, que dice que ningún socio o accionista de la sociedad escindida podrá, a menos que así lo consienta, perder su calidad de tal, es decir, de socio o accionista, con motivo de la escisión. ¿Qué quiere decir ese último párrafo con el número 5? Como yo les decía cuando estaba explicándoles las gráficas, nosotros los accionistas o los socios podemos decidir o definir que nos traspasamos o no. Ejemplo de las gráficas anteriores. Imaginémonos que la sociedad que se va a escindir es dueña de estaciones de gasolina, es dueña de una floristería, es dueña de inversiones, valores, o es la dueña de las acciones de una empresa de construcción. Y con el perdón de Álvaro y de la directa doctora Buitrago, pero somos los que ya hicimos empatía y demás, así que nos seguimos usando de conejillo de indias. Decidimos que al final del camino dice la doctora Buitrago, miren señores, lo mío, ya yo estoy para descansar. Lo mío es la decoración, el arte. Yo no quiero nada que ver con estaciones de gasolina. Yo no quiero nada que ver con empresas de construcción, sindicatos y demás. ¿Por qué no escindimos la sociedad y parte de su patrimonio lo traspasamos a una nueva sociedad? Y a esa nueva sociedad le vamos a traspasar todo lo relacionado con la decoración, todo lo relacionado con la floristería. Y yo voy a pasar a ser la accionista de esa sociedad o socia de esa sociedad. Y Álvaro y Juan Pablo se quedan como accionistas únicos de la escindida con la farmacia, con el laboratorio, con el supermercado, con las acciones de la empresa constructora, con todo lo demás. Nosotros, por acuerdo de todos, ahí se necesita unanimidad, porque Álvaro y yo, en virtud de ese último párrafo de la ley, no podemos decidir por la doctora Buitrago que a nosotros nos da la gana de sacarla. No, tiene que haber consenso. Y esa es una de las tantas formas de reorganización, desprenderse de una unidad de negocio, de una actividad para que alguno de los accionistas se dedique a la explotación de ella. También sirve para resolver problemas de disputas familiares. Se jalan las mechas por la herencia y tal o cual y deciden hacerse un alto al fuego y dividir el patrimonio. Cada uno toma su rumbo. Bueno, eso es una manera de reorganizar el patrimonio. Se constituyen dos sociedades nuevas a las que se le va a traspasar un pedazo, pero ya la doctora Buitrago dice, no, yo en Colombia tengo ya mi sociedad, yo no quiero tener una más,
traspásensela a esta sociedad. Y yo me voy a quedar como accionista de la sociedad, se me aumentarán las acciones porque la sociedad mía va a aumentar su patrimonio y Juan Pablo y Álvaro se quedan como los únicos accionistas de la sociedad. Si se tratara, repito, como mencioné antes y hace un segundo, de una sociedad de reciente creación, entonces los accionistas tenemos que aprobar en esa asamblea el estatuto constitutivo. Apruébese la creación de una nueva sociedad que va a tener como pacto social estas disposiciones y se autoriza a Juan Pablo y a Álvaro para que suscriban el pacto social de la sociedad. O simplemente se dice, se traspasan los activos a una sociedad de nueva creación, se autoriza a Juan Pablo y a Álvaro que adopten el pacto social que ellos estimen conveniente, nos dan carta blanca para la creación del ente legal. ¿Qué decanto yo de ese artículo? Que ese artículo contempla los elementos mínimos que debe tener el acta. Como ustedes se dieron cuenta, habla del concepto de podrá acordarse. No establece ningún elemento de obligatoriedad, pero por la naturaleza o requisitos mínimos, pero por la naturaleza de la decisión, yo concluyo que lo que dice ese artículo son los elementos mínimos que debe tener el acta en que se aprueba la decisión. Por razones obvias, por la naturaleza de lo que representa la decisión, el numeral 1 que ya vimos anteriormente es de la esencia que se apruebe el traspaso de los activos y pasivos. Los numerales que ustedes ven allí se refieren a los numerales propios del artículo anterior. El numeral 2 guarda relación, como vamos a ver más adelante, con el artículo 505E, que establece lo que yo les adelantaba, la responsabilidad solidaria. Yo les comentaba cuando veíamos el numeral 2 del artículo anterior que los accionistas o socios no podemos decir cómo vamos a limitar la responsabilidad de la sociedad. Y yo les comentaba que fue un desliz del legislador porque lo que quiso decir era que internamente los socios o accionistas podemos acordar entre nosotros, entre comillas, si cabe el término, repartirnos la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero a nivel interno. El acreedor va a demandar al ente legal y a los accionistas, va a disparar con escopeta. Ya después nosotros, condenados, tendremos que responder. Y el artículo 505, como vamos a ver, establece una responsabilidad solidaria de la sociedad escindida y de la sociedad beneficiaria. El numeral 3 también guarda relación, como ya les comenté, con el traspaso de activos, igual que el 4, así que por la hora me lo salto. Ya les comenté que el numeral 5 permite la redistribución interna de participaciones accionarias o societarias y acordar cómo vamos a pasar a ser socios o accionistas de la nueva sociedad. Ya el numeral 6 les comenté que guarda relación con la aprobación del pacto social o de autorizar a los suscriptores a crear el ente. Les vuelvo a remarcar lo que les comenté muy al principio, que si bien es cierto las normas de decisión permiten que una sociedad se puede escindir con una sociedad que ya existe, no hay ninguna norma que dice, oiga, espérese un momentito, para que se puedan matrimoniar con la sociedad beneficiaria tendrá a su vez en contrapartida que celebrar su asamblea de accionistas o de socios para decidir si se quieren casar, matrimoniar con uno o varios o todos de los socios o accionistas de la otra sociedad y recibir una serie de activos. Y lo principal de todo esto es que esa norma, el último párrafo de esa norma, no permite que por mayoría de socios o accionistas nos den una patada a algunos o todos los socios y nos excluyan. Yo tengo que decidir si me quedo o me voy. No puede ser por mayoría que quieran sacarme. ¿Cómo se hace
eficaz la escisión. El artículo 505D dice que desde el momento en que se inscribe la escisión en el registro público, es decir, la escritura pública por la cual se protocoliza el acta de asamblea de accionistas o la certificación de esa asamblea, es que la sociedad o sociedades beneficiarias asumen las obligaciones o los derechos que les corresponden de acuerdo con los términos de la escisión y adquieren los derechos, privilegios, obligaciones inherentes a la parte patrimonial que están recibiendo desde el momento en que fueron originados y adquiridos por la sociedad escindida. La norma guarda silencio sobre cómo se come esto, cómo se materializa eso. Bueno, se tendrán que hacer los traspasos de conformidad con la naturaleza de los bienes que se van a traspasar. Si lo que se va a traspasar son acciones, bonos o valores, lo primero que tiene que hacer el representante legal de la sociedad escindida es mandarle una cartita a la sociedad, al ente legal que emitió el valor o la acción para decirle, oye, toma nota de que ya la sociedad tal no es más accionista de la o socia de la compañía porque yo le traspasé, se le traspasaron las acciones a la sociedad escindida, así que usted tome nota y emítale a la sociedad beneficiaria un nuevo certificado de acción o de cuota de participación. Y en mis libros contables yo le pondré liquid paper, líquido corrector, borrador a ese activo porque lo estoy sacando de mi propiedad. Si fuera un bien inmueble, pues se tendrá que escriturar e inscribir en el registro público para que en el asiento de la finca de la propiedad inmobiliaria quede la constancia de que cambió de propietario. El efecto de ese traspaso es inmediato. La traditio, como decían los romanos, opera por ministerio de la ley. La ley nos está diciendo ahí que el traspaso es inmediato, desde el momento en que se perfecciona la escisión. Y para darle certeza a los acreedores y a los deudores, la ley, como es lógico, al igual que ocurre en la fusión, establece que las relaciones jurídicas se mantienen con la sociedad beneficiaria como si la sociedad beneficiaria hubiera sido la originaria suscriptora de esas relaciones contractuales. Ya comenté que la eficacia de la frente a terceros es con la inscripción, pero que el artículo 505B dice que para ello además hay que publicar un certificado del registro público y el certificado del registro público no tiene mayor ciencia. El registro simplemente va a certificar que de conformidad con la escritura tal, la sociedad tal se escindió con cual y ese pedacito de papel es el que se va a publicar en los periódicos de circulación nacional. Ya les adelanté que a diferencia de Colombia, de Guatemala o de España, no hay ninguna aprobación previa por acreedores, no hay junta de acreedores para que ellos se puedan pronunciar o decidir, no hay que hacer auditos, no hay que publicar auditos, como en Panamá no hay superintendencia de sociedades, no hay que hacer ningún reporte. No obstante, dado que nosotros podemos tener relaciones contractuales, por ejemplo, hemos suscrito un contrato de distribución de las zapatillas Nike, por ejemplo, y el contrato dice que el mismo no se puede traspasar sin la autorización de la Nike o no se puede hacer un cambio accionario sin autorización del fabricante, entonces la violación de esa norma pudiera dar como resultado la resolución automática del contrato de distribución. Entonces es importante que antes de aprobar ninguna decisión, nosotros verifiquemos todas nuestras relaciones contractuales para ver si tenemos alguna limitación o restricción. Ya yo les había adelantado que las sociedades beneficiarias son solidarias junto con la escindida de la responsabilidad para efectos de que los acreedores no queden colgados de una brocha,
sino que ellos puedan hacer valer sus derechos contra ambos extremos de la ecuación, contra la escindida y contra la beneficiaria, como lo dice el artículo 505 en pantalla, que dice que la sociedad beneficiaria de la escisión será solidariamente responsable frente a los acreedores de la sociedad escindida por el cumplimiento de sus acreencias si el traspaso del patrimonio de estas perjudica obviamente a los acreedores. Todo acreedor de una sociedad escindida puede objetar la escisión dentro de los 30 días siguientes al último día de la publicación a que hace referencia el artículo 505b. Yo les comentaba, ¿qué pasa si yo no leo los periódicos? Mis 30 días se me fumigaron como la salida del genio de la lámpara de Aladino en un charrasquir de dedos porque yo no me di cuenta. Entonces, el término de prescripción es brevísimo. No me pregunten por qué, pero así está en la ley. La responsabilidad de las sociedades beneficiarias de la escisión se limita a los activos netos que le hubieran correspondido de acuerdo con los términos de la escisión. Es decir, ella tampoco, la beneficiaria, tampoco es que tiene una responsabilidad ilimitada. Ella va a responder por lo que recibió y por el valor de lo que recibió. No voy a saltar esta filmina porque lo que dice es un recuento de lo que ya he venido comentando, que le garantiza los derechos a los acreedores, que abarca a todas las sociedades beneficiarias, aun cuando la mala redacción hace referencia en singular a una beneficiaria. Ya hablé de la solidaridad de la sociedad beneficiaria, pero que tiene una limitación patrimonial al valor. La norma, ya yo había dicho, que no dice cómo se hace efectiva esa objeción o esa protección de los acreedores, se dará por la vía judicial y el término para reclamar son 30 días. Como yo les dije, y ya estoy casi terminando, la escisión, de hecho esta es la última filmina, la escisión por naturaleza nace por una necesidad de reorganización empresarial, pero tenía que ir agarrado de la mano de la voluntad del fisco, porque si no el fisco iba a ser una carga. Y lo que se decía era que para que el fisco no viera birlado su derecho, tenía que haber una neutralidad tributaria. Es decir, el traspaso de los activos se va a hacer al mismo valor que tienen en los registros de contabilidad de la sociedad escindida, para que la beneficiaria no reciba ningún valor o ningún beneficio económico y frente al fisco sea transparente. La norma, el proyecto de ley que yo había visto originalmente era muy detallado en decir todo lo que comprendía la neutralidad fiscal y la exención tributaria. Pero la norma, y eso tiene una explicación de celos históricos entre la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Comercio para ver quién se atribuía la paternidad del proyecto de ley porque era muy beneficioso, etc. El artículo, esa es historia patria, ya está mencionado en el libro. El artículo 505 dice que el traspaso de los activos por razón de la escisión de una sociedad comercial no se considera como una enajenación para efectos fiscales. Es decir, esa transferencia no está afecta a ningún tipo de impuesto. Pero está condicionado ¿a qué? A que siempre que dicho traspaso sea por igual valor, neutralidad fiscal, al que tienen dichos activos en los registros contables de la sociedad escindida. Esta pluma yo la traspaso al $1, que es el valor que tiene en mis registros contables, y lo traspaso a la sociedad beneficiaria, que la va a registrar en su contabilidad al mismo dólar. Sigue diciendo el artículo que las sociedades beneficiarias de tales activos, producto de la escisión, serán responsables solidarias con la sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones de esta última, es decir,
de la sociedad escindida, exigible al momento de la escisión, como por los que se originen a su cargo con posterioridad. Eso no fue más que un llamado de atención para decirle a la gente, oye, si por algún motivo, causa o circunstancia, yo, Dirección General de Ingresos, considero que hay algo más que una simple neutralidad fiscal, ustedes son responsables ante mí. Que estaba de más decirlo, como yo le mencioné a Cucalón, y guarda relación con el siguiente párrafo que les voy a leer, porque la Dirección General de Ingresos en su ley orgánica le da derecho a auditar, a fiscalizar, a hacer auditorías cuando le venga en gana, a quien le venga en gana, para validar si se están pagando adecuadamente los impuestos. ¿Qué dice el último párrafo? Y ya con esto termino. De ese artículo fiscal dice, la sociedad objeto de la escisión deberá comunicar, esa palabra es importante, a comunicar su intención de escindirse a la Dirección General de Ingresos dentro de los 30 días antes, o sea, previos a la fecha en que pretenda perfeccionar la escisión. Ahora explico qué quiere decir eso, indicando en dicha comunicación el nombre de la sociedad o sociedades que se van a hacer beneficiarias de la escisión, si producto de esta, o sea, de la escisión, se creará una nueva sociedad como beneficiaria. Una vez realizada la comunicación a la Dirección de Ingresos, la sociedad iniciará el proceso de escisión. Eso se incorporó a requerimiento del señor Cucalón para tranquilizarlo. ¿Qué quiere decir esa norma? Que yo celebro hoy mi asamblea de sociedad escindida, hoy mi asamblea de accionistas en la que apruebo la escisión. Yo tengo que mandarle una cartita a la Dirección General de Ingresos y hacer crucigrama por 30 días, desde la fecha en que yo le mando la notita a la Dirección de Ingresos, para efectos de yo entonces poder protocolizar mi acta, una certificación en escritura pública para inscribirla en el registro. ¿Por qué? Fíjense que es una notificación para satisfacer la preocupación de Cucalón de que le fueran a meter un gol, y él decía, dame un break, dame un espacio para yo poder correr y salir a auditar, si yo considero necesario. Nosotros lo que le decíamos a Cucalón era, brother, eso no es necesario. Si tu ley orgánica te da más de 30 días para auditar, como repetían antes, a quien te dé la gana, porque te dé la gana y como te dé la gana, y lo que estás haciendo es atrasando la cuestión. ¿Qué sale? Y esta sí les juro que es la última filmina. ¿Qué sale de eso? Que la esencia de la escisión tiene una diferencia con un aporte de capital o de activos. Yo, si le doy $1 a Banco General como aporte de capital para convertirme en accionistas, o le doy una pluma, ella me va a emitir a mí unas acciones. Si yo le traspaso al Banco General, sociedad beneficiaria, unos bienes, yo tengo que pagar impuesto de anticipo de capital o de transferencia o de ITBMS. Con esta disposición fiscal que yo les leí, quedo exento de pagar ningún tipo de impuesto. Como les comenté, el anteproyecto de ley era más preciso, más extenso en cuanto a todo lo que tenía que comprender y cubrir la exención fiscal. Impuestos sobre la renta, ITBMS, ganancia de capital, etc. No se hizo así, pero se entiende y gracias a Dios la Dirección de Ingresos lo ha comprendido. Insisto en la neutralidad fiscal, es de la esencia. El traspaso tiene que ser de la deuda o del pasivo al mismo valor que está en la contabilidad de la escindida. Le pongo borrador a esa paginita, lo saco, el patrimonio de la sociedad escindida bajó en ese monto y ese mismo monto es el que se le traspasa a la sociedad escindida, que registrará en su contabilidad los activos que recibió. Ya les hablé de la responsabilidad solidaria. ¿A qué guarda relación con ese derecho de inspección? Que como les advertí, la norma habla de comunicación. ¿Qué es la comunicación?
una simple notificación, no es una autorización. Yo no tengo que esperar a que la Dirección General de Ingreso emita una resolución de aprobación. La recepción de la Dirección General de Ingreso, el Departamento de Correspondencia, sabrá qué hace con ese pedazo de papel. Yo notifiqué, yo tengo mi acuse de recibo y desde ese momento mi reloj comienza a contar los 30 días para yo poder protocolizar mi acta o mi certificación en escritura pública para proceder a la inscripción. Sin embargo, como nuestras autoridades son como Dios las hizo e inventan cuanto procedimiento estiman, el registro público inventó que junto con la protocolización del acta de la decisión, también se tiene que protocolizar una copia de la notificación a la Dirección General de Ingresos, cuando el Código de Comercio no lo exige. Pero el registro público así lo quiere para ellos saber que la Dirección de Ingresos fue notificada. Mi pelea con el registro público, pero la verdad que a mí ni me interesaba, digo, yo peleaba era el principio de legalidad, no porque tuviera ninguna consecuencia la protocolización, más allá de incorporar un requisito, un trámite que la norma no lo exige, y por el otro lado, innecesaria porque el registro público no tiene nada que ver con el pago o no de los impuestos. Es un problema de la Dirección General de Ingresos. Pero bueno, se incorporó. No contentos con eso, la Dirección General de Ingresos aprobó hace como año y medio, poquito antes de la pandemia, en el 2019-18, un manual de trámites que es de 400 no sé cuántas páginas, que tiene todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y en una de ellas, en la página 200 no sé cuánto, el trámite 100 no sé cuánto, habla de procedimiento para la aprobación de la decisión. Pues señores, yo presenté una demanda contenciosa administrativa de nulidad porque yo creo que el señor director general de ingresos se está extralimitando en sus funciones al incorporar un trámite que no contempla la ley, porque la ley dice nada más comunicar, y comunicar es mandar un pedazo de papel, que le pongan un sello y que lo den por notificado, y ellos sabrán qué hacen con eso. La demanda, la Corte me la rechazó porque dice que yo no había presentado copia auténtica de las 497 páginas, sino que solamente había presentado copia auténtica de la sección del trámite, que eran 3 páginas, cuya nulidad yo estoy demandando. Y con esto les agradezco a las 115 personas que me han tenido toda la paciencia del mundo para escuchar a las 9:24 de la noche, con mucha pena, esta interesantísima figura jurídica que ustedes, a los que ya se fueron o a los que se cansaron, podrán conocer con más detalle leyendo el texto del libro, que me siento honrado, por cierto, que ganó un premio internacional hace un par de años, lo que quiere decir que el jurado, por la Federación Interamericana de Abogados, lo que quiere decir que el jurado, compuesto por 9 colegas de Latinoamérica, le encontraron algún valor al contenido de ese libro. Y con eso les agradezco muchísimo, muchísimo su amable atención. Gracias. Excelente, excelente participación del doctor Juan Pablo Fábrega. Wow, tremendo. Yo pienso, doctor, que esta conferencia, al igual que todas, estuvieron tan buenas porque sí, alguna gente se fue y se cansó o tuvieron algún compromiso, pero aquí hay bastante público. La convocatoria ha sido bastante buena, gracias a Dios, y eso significa que la gente también ha sabido valorar la dedicación, el esfuerzo, ¿verdad? Y este tiempo que nos han dado ustedes como expositores. Quiero enseguida vamos a pasar a las preguntas y respuestas, pero inmediatamente quiero agradecer no solamente a usted, doctor Juan Pablo Fábrega, sino también a las expositoras anteriores, ¿verdad? La doctora María Cristina Chen, quien desde Santiago de Veraguas, acá en Panamá, nos habló del tema de los procesos y las nuevas tecnologías. A la doctora Ángela María Buitrago, desde Colombia, desde Bogotá, Colombia,
¿verdad? Que todavía está aquí con nosotros y también agradecidos con usted por aguantar toda la jornada. Y con ¿Verdad? una sociedad vigente con el doctor Fábrega. Así es. Porque ya tenemos una sociedad. Es correcto. Escindida. Voy a ver si estoy aprendiendo los términos. La doctora nos habló de los procedimientos alternos de solución de conflictos, oportunidad, principio de oportunidad y preacuerdos, ¿verdad? Y acaba de terminar la conferencia de la figura de la decisión en las sociedades panameñas del doctor Juan Pablo Fábrega. Y vamos inmediatamente a pasar avisándole a los que están todavía que queden un momentito, ya vamos a cerrar, pero tengo unos anuncios importantes para el día de mañana y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a querer estar mañana. Y no solamente eso, vamos a querer invitar a más personas que todavía se pueden conectar. Tienen que escribir al correo, ¿verdad? Que ya se les dio del capítulo de Chiriquí para que se les mande el link y entonces se puedan registrar y participar del evento. Vamos a ir rápidamente con algunas de las preguntas que tenemos aquí. Dice Juan Caballero, si durante la decisión se reduce a la empresa en valor, ¿no es evasión? ¿Cómo se justificaría? Interesante pregunta. Yo creo que queda respondida con el tema de la neutralidad fiscal. No es evasión porque lo que se le saca a una al mismo valor, a esa reducción que él habla, lo recibe la otra y va a tener a los mismos accionistas o a algunos de ellos en las proporciones que ellos hayan acordado. Es decir, lo que afecta a una, llámese en participación accionaria y en su equivalente patrimonial, lo recibe la otra. Y así está concebida en la ley. En Panamá y en el resto de los países originarios que fueron los ideadores de la concepción de la decisión. De manera tal que no hay una defraudación, porque yo si voy a traspasar un apartamento, si voy a traspasar unas acciones, si voy a traspasar una engrapadora, lo tengo que hacer al mismo valor contable que aparece en mis estados financieros, que es la información que yo le doy al fisco, y en contrapartida, si el fisco audita a la sociedad beneficiaria, tiene que encontrar el mismo bien que le saqué a la escindida al mismo valor y validará en la composición accionaria de la sociedad escindida si hay por lo menos alguno de los accionistas o socios de la sociedad anterior. Ese tema de la evasión no es novedoso. Nosotros en Panamá no inventamos la decisión, la adaptamos a nuestro sistema jurídico y sobre esto se ha hablado en infinidad de foros fiscales en los que se ha visto con buenos ojos y debidamente aprobada la decisión porque se concibe como un vehículo para la reorganización empresarial. Excelente. Ivette Sánchez pregunta, ¿es viable realizar una decisión total del patrimonio a una sociedad recién creada? De ser posible, ¿no es visto esto con cierta malicia? La pregunta es interesante. Yo no puedo dar una respuesta del por qué unos accionistas decidirían desinflar un ente legal para traspasarle todo su patrimonio a uno nuevo que va a tener como resultado la misma composición accionaria. En principio, porque no me hace sentido vaciar una sociedad, traspasarla a otra para que no tenga los mismos accionistas. Al final del camino, como la responsabilidad es solidaria de la beneficiaria y de la otra, cualquier trampa, suspicacia que pudiera pretenderse, pues le da derecho a los acreedores a tirar con escopeta y caerle a todos los accionistas, en este caso, pues, de la sociedad beneficiaria, para escudriñar cualquier aspecto suspicaz que pudiera dar lugar a esa investigación, reclamo o acto de suspicacia. Excelente. Y finalmente, esta pregunta es un poco más larga. La hace Miriam Delgado. Dice, ¿las sociedades escindidas mantienen
su pacto social original o pueden modificarlo al momento de la decisión, y cómo se garantiza el pago del impuesto al fisco al momento de la decisión de las sociedades si este se transcribe en la escritura pública como el impuesto del 2 y el 3% como requisito previo para su posterior inscripción al registro público. La pregunta es muy interesante. La pregunta es muy interesante. Y voy a tratar de, era amplia y la voy a tratar de cubrir todo. La ley lo que dice es, el Código de Comercio, el artículo 505B, me parece, el que corresponda, lo que dice es que se tiene que celebrar una asamblea de accionistas de manera expresa para aprobar la decisión. Nada impide que en la convocatoria de asamblea de accionistas se decidan tomar otras decisiones, entre ellas modificar el pacto social, tal vez aprovechar y decir, oye, ya resolvimos lo de la decisión, ahora vamos a aprovechar a vender, yo no sé, el carro viejo, o vamos a aprovechar para autorizar el otorgamiento de un poder a alguien para que represente a la sociedad en una asamblea de accionistas. Nada lo impide. 1. 2. El propio artículo 505F que les leí exonera de impuesto todo traspaso relacionado con la decisión. Si ustedes han tenido la experiencia de hacer una fusión, que por cierto, la fusión desde el año 1991, para los efectos fiscales está muy bien reglamentada. El doctor Mario Galindo, insisto, uno de los más preclaros juristas que ha tenido la República y que gracias a Dios está vivo y lúcido a pesar de su edad, cuando era ministro en aquel entonces de Planificación y Política Económica en el gobierno del presidente Endara, se preocupó como especialista en derecho comercial en desarrollar una regulación que está vigente de todo el mecanismo relativo a la fusión, al aspecto fiscal de la fusión, para que no hubieran dudas. En el caso de la decisión, estamos cojeando, estamos huérfanos de eso. Pero yo en lo personal creo que no es necesario porque el artículo 505F es lo suficientemente preciso para denotar que no hay un pago de impuestos y que de alguna manera podemos, no por analogía porque son figuras distintas, pero de referencia, utilizar algunos conceptos de esa regulación de la decisión. Y hago colación a la fusión porque en la fusión, para los efectos de los traspasos, no solo de los bienes inmuebles, sino de cualquier otro bien que es objeto de inscripción y cuyo traspaso de propiedad no se hace con la entrega, sino con la entrega ficticia de la que habla el Código Civil, que es que con la inscripción del documento se presume legalmente que hubo la tradición del título de la propiedad, como pudiera ser, por ejemplo, la venta de ganado. Los que son ganaderos, ustedes, chiricanos, entiendo que hay un fierro o una marquilla con que se le imprime al ganado y que ese fierro me parece que se inscribe en la gobernación. Entonces, cuando yo vendo un ternerito o compro un toro tal, entiendo que ahí es donde se tiene que registrar. Cuando tenemos un vehículo, tenemos que ir a la dirección de registro vehicular y tal. Bueno, en la fusión, así lo dice las regulaciones de estas a las que me refiero, que desarrolló el doctor Mario Galindo de naturaleza fiscal, dice que en la escritura se tendrá que identificar el bien, en este caso, número de finca, provincia, datos de inscripción, etcétera, y si fuera un vehículo, pues el número de la placa, el número de motor, lo que fuere, si es ganado, me imagino yo, la descripción del fierro y tal, para efectos de que con la inscripción de la escritura opera automáticamente el traspaso de la propiedad. Lo mismo sucede con la decisión. Cuando ustedes presentan al registro público una escritura de fusión o de decisión, esa escritura la manosean, la pasean por diferentes secciones. Va a la sección mercantil, donde está inscrito el asiento de la propiedad fusionada, las dos sociedades o las varias sociedades objeto de la fusión,
y en la de la escisión, pues la sociedad escindida o la nueva y la beneficiaria, para anotar primero que se celebró una asamblea de accionistas en la que se aprobó la escisión. De ahí sale y la mandan a la sección de propiedad para efectos de que en la provincia de Chiriquí se anote en el asiento de la finca que cambió de propiedad producto de la escisión que quedó inscrita en el asiento de las sociedades. Sale inscrita esa escritura y pues yo la tendré que llevar a la gobernación, si es que hay traspaso de vacas, tendré que llevarla a la autoridad de tránsito para que se perfeccione el traspaso de la propiedad, y en este momento no me acuerdo qué otros bienes en Panamá podamos traspasarlos mediante las anotaciones de registro. De manera tal que creo que de esta manera he respondido de manera comprensiva la pregunta. Uno, no hay impuestos, no hay evasión fiscal porque la propia norma lo establece. No hay que pagar ningún impuesto de anticipo de capital, el famoso conocido ese 5% y que 3 y 2 que uno paga en la dirección de ingreso y tiene que protocolizar el recibo en escritura pública para que el registro avale o el notario cierre la escritura. En el caso de la fusión y de la escisión, eso no procede porque el traspaso opera por ministerio de la propia ley.